Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Colombia, quedó instalada la misión de observación electoral para las presidenciales del próximo domingo. El registrador nacional aseguró que son los comicios más vigilados de la historia, que no hay ninguna posibilidad de fraude ante esta narrativa de la derecha. Analizamos este escenario desde Bogotá. En Noticia Venezuela, ante la Asamblea Nacional, el embajador de Venezuela en la ONU brindó detalles de la implicación del gobierno de Estados Unidos en planes para asesinar al presidente Maduro y mucho más. Analizó revelaciones hechas por el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, y por el secretario de Defensa, Mark Esper, en sus recientes libros. Les contamos, lo analizamos. Nos quedamos en Estados Unidos. En las noticias siguen las reacciones de condena tras la masacre en una escuela primaria de Texas. Aunque con poca asistencia, una manifestación de organizaciones juveniles en Washington exigió al Congreso leyes de control real de armas. Vamos a verlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, 8 misiones internacionales, 27 organizaciones electorales harán acompañamiento técnico y observación de los comicios del próximo domingo. En medio de un clima de desconfianza, el registrador nacional del Estado Civil aseguró que no hay probabilidad de fraude. Más de 400 observadores de 8 misiones internacionales y 27 organizaciones electorales estarán acompañando las presidenciales en Colombia este domingo. Hemos sido convocados tratando de brindar mayor claridad al proceso, tratando de observar, tratando también de aportar y pudiendo ser un organismo externo a lo que es el gobierno de Colombia, que en forma totalmente imparcial pueda opinar y pueda dejar conceptos que creo que ayudan muchísimo al proceso electoral. Pese al acompañamiento internacional, el Consejo Nacional Electoral informó el martes que las elecciones no contarán con ninguna compañía contratada para realizar la auditoría internacional al proceso. El organismo argumentó que no hubo tiempo suficiente para ejecutar un contrato, pese a que los recursos fueron aprobados el 2 de mayo. Sin embargo, para resguardar que se cumpla la voluntad de los colombianos, estarán los testigos electorales de cada tolda política. Serán más de 73.000 en todo el país. Este jueves, el registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que están dadas todas las garantías para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto. En un ambiente electoral permeado por la desconfianza, Vega asegura que no hay posibilidad de fraude. Tenemos toda la logística lista para el próximo domingo, 29 de mayo, en nuestra primera vuelta presidencial. Por eso tengo que hacer un reconocimiento muy especial a las fuerzas militares y de policía. El sistema electoral funciona. Todos los sistemas electorales en el mundo tienen problemas. El éxito de los procesos electorales es identificarlas, corregirlas, pero al final dar la garantía del resultado. Como secuela de las múltiples denuncias sobre irregularidades en los tarjetones de votación, en las elecciones legislativas en marzo y los presuntos errores humanos de los miembros de mesa que perjudicaron mayormente a la coalición Pacto Histórico, la registraduría rediseñó el formulario E14 con el fin de facilitar la labor de los jurados de votación y de modo que sea más sencillo para los electores reconocer a la fórmula presidente y vicepresidente de su preferencia. Desde entonces, la derecha insiste en instalar la narrativa de un fraude orquestado por el registrador en favor del Pacto Histórico, algo que la coalición de izquierda considera una estrategia desesperada del oficialismo ante un potencial triunfo de Gustavo Petro en la carrera por la Casa de Nariño. Allí los hechos de esta jornada. De inmediato vamos a Bogotá con el análisis. Para ello, con nosotros nuestro compañero de labores de estos días. Un gusto saludar a Antonio Morales. Su invitado para esta noche, Jorge Rojas, periodista, escritor, analista político. Antonio, muy buenas noches. Adelante, bienvenido.
Hola Tatiana, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia latinoamericana de Telesur. Como es usual en estos días, pues aquí estamos con toda la información y empezamos con una síntesis comentada de las noticias más importantes del día, naturalmente relacionadas con las elecciones. Antes de entrar al tema de la misión de observación internacional, es bueno destacar lo que algunos otros medios no lo hacen en Colombia y en el exterior, las declaraciones más recientes en el día de hoy del presidente de Colombia, Iván Duque, que con motivo de sus apreciaciones sobre la transición a la cual está obligado el 7 de agosto, sea quien sea el presidente electo, dijo: las fuerzas militares no se dejarán cooptar por el populismo y la demagogia, sabiendo que son las mismas críticas que ha hecho de frente contra la candidatura de Gustavo Petro. No pocos sectores críticos han interpretado esto como una incitación, como una invitación al golpe, y más aún cuando se ha ventilado en Colombia el tema del famoso golpe seco, que consistiría, según las fuentes de militares retirados, que tienen una relación evidentemente con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa, que consistiría en que las fuerzas militares y de policía no actuarían a partir del 7 de agosto en caso de que el presidente electo fuera Gustavo Petro, candidato de la izquierda y del progresismo. Pues otra salida en falso, descabellada, inconstitucional y de carácter verdaderamente dictatorial, que un presidente se atreva en un momento dado a pronunciar unas palabras proclives a la posibilidad de un golpe de Estado, por lo menos de una actuación errática de las fuerzas militares por lejos de la Constitución. El otro tema, Tatiana, evidentemente es el de la instalación de la misión de observación internacional. Vino la rueda de prensa que ustedes muy bien registraron, y en el registrador Alexander Vega a última hora salió otra vez con una versión que vuelve a meterle leña al fuego sobre la posibilidad de que la auditoría internacional, que fue rechazada y que no se firmó porque lo hicieron tardíamente hace 2 días, podría ser puesta en marcha, pero en este caso no para las elecciones mismas, sino posteriormente para el escrutinio manejado por el Consejo Nacional Electoral. No hay reacciones ni tampoco certezas, como en todo este proceso electoral. Un día hay una cosa y un día hay otra, en una desorganización fundamental que hace que haya pues una resistencia a la credibilidad de lo que significa la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Pues esas son fundamentalmente las dos noticias pico del día en materia de las elecciones dentro de 3 días en Colombia. O sea, que si se instalara nuevamente esa auditoría internacional sería pues francamente contra el tiempo, contra la marcha. Bueno, vamos a conversar, Tatiana, con nuestro invitado, es un colega nuestro, Jorge Enrique Rojas, periodista, escritor, analista, una persona que ha estado implicada fundamentalmente en los trabajos de la prensa y de la observación política del país. Jorge Enrique, muy buenas noches, bienvenido al estudio y bienvenido a Telesur. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Saludos a Tatiana. Hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsalía en Bogotá, Antonio Morales, conversando, ya lo vamos a resolver rápidamente con nuestro invitado de esta noche, Jorge Rojas, periodista, analista, escritor colombiano. Rápidamente vamos a resolver la comunicación para analizar este contexto que muy bien decía Antonio, a solo 3 días de que se realicen las elecciones presidenciales. Primera vuelta o se definirá de una manera definitiva este domingo después de las 5 de la tarde, hora local en Colombia, serían las 4 de la tarde cuando se cierren centros electorales y comience lo que en Colombia se le conoce como el llamado preconteo de votos. Pues eso lo sabremos, el pueblo tendrá esta decisión. En todo caso, es un contexto muy complejo, sobre todo de amplia desconfianza en la autoridad electoral, en la organización electoral. Es la Registraduría Nacional del Estado Civil y además desde la derecha, la extrema derecha, una narrativa que intenta instalar ese cantar fraude que conocemos en algunos países de nuestra América Latina de manera adelantada. Listo, Antonio, con Jorge. Antonio, ¿me escuchas? Se te cayó la llamada. Antonio, ¿listo? ¿Me escuchas? Sí, yo te Muy estoy bien, escuchando, adelante, Tatiana, sí. adelante entonces. Sí, te estoy oyendo. Muy bien. Bueno, estamos presentando a Jorge Rojas, periodista, y entremos en materia, Jorge, de una vez con el tema de la misión de observación internacional y con las otras delegaciones de
muchísimas organizaciones no gubernamentales, 27 en total, que han venido a Colombia. Algunas han intentado entrar a Colombia. Tenemos un reporte, usted que está interesado y que sabe el tema, de 5 miembros que han sido detenidos en el aeropuerto El Dorado, que han sido retenidos, que no han dejado entrar. Algunos ya pudieron entrar, pero hay unas cortapisas y un sedazo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Jorge Enrique? Hay un patrón de comportamiento de la Migración Colombia para identificar a estos observadores y ponerle todo tipo de obstáculos. En este momento hay 2 retenidos en el aeropuerto El Dorado. Tienen miedo seguramente de que lleguen muchos observadores a hacer su tarea y eso implica que la observación electoral se convierte en un referente muy importante porque, como ustedes bien lo dijeron, no hay una auditoría internacional al software que garantiza las elecciones en cuanto al preconteo, en cuanto a los escrutinios y en cuanto a los testigos. Porque el registrador dice vamos a esperar los escrutinios, pero es que este software tiene que ver con los testigos. Así que hay un margen de desconfianza, pero también hay una movilización ciudadana muy fuerte. Creo que estos comicios, Antonio y Tatiana, van a depender en buena parte de la observación internacional y la vigilancia ciudadana a través de los testigos, porque hay algún margen fuerte de credibilidad, de no credibilidad en la registraduría y en la organización electoral. Sin embargo, las cifras de los testigos no son las más importantes. Se cuentan unos 64.000 testigos, hay 6 candidatos presidenciales y hay 122.000 mesas. Uno estaría calculando, Jorge, que debería haber 700.000 testigos. El pacto histórico, que es el más interesado en tener un control y una veeduría personal y militante sobre la defensa de esos votos, también ha criticado este fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando? La gente o están esperando a la última hora. También hay un fenómeno que es la reducción de mesas de votación, sí, que es otro fenómeno del cual poco se ha hablado. Pero movimientos como el Pacto Histórico ha logrado cubrir buena parte del territorio nacional. Seguramente no lo suficiente como se esperara, pero más de lo que piensan quienes creen que se pueda hacer algún tipo de hecho irregular sobre las elecciones. Creo que la elección está aprendida desde las pasadas elecciones. Hay una vigilancia, hay abogados en los escrutinios, hay una capacidad de la sociedad civil para vigilar las elecciones y creo que es un elemento nuevo en los procesos electorales que va a ser interesante este domingo. No es propiamente, como lo vemos, una virtud del Estado, sino el desarrollo de una conciencia política electoral de algunos sectores de la población colombiana que se han puesto en el trabajo de ver por sí mismos la capacidad de control sobre las elecciones. Jorge Enrique, hay otro tema preciso en el cual el Estado y la registraduría dicen que no va a haber ningún problema, que es en el conteo mismo, en el formulario E14, en las prácticas concretas de meter en la urna, de cerrar la urna, de dejar que los testigos la vean antes y que la puedan filmar para comprobar que está vacía, es decir, para evitar todo tipo de delitos electorales que han sido consuetudinarios en la política electoral colombiana. ¿Hay manera de creer que hay una transparencia en eso? Hay que advertir a los televidentes de Telesur, como bien lo explica Antonio, que el proceso en Colombia es manual, no es voto electrónico. No. Y eso se presta para que entre el momento del voto y el conteo del voto y el escrutinio se puedan presentar irregularidades. Para eso se necesitan jurados que actúen con transparencia y testigos que tengan la capacidad de hacer valer el voto ciudadano. Por supuesto que hay un margen de duda en el proceso, pero ese margen de duda lo va a llenar ya no una auditoría internacional, sino la observación internacional que ya está en Colombia y la ciudadanía a través de los testigos y de algo muy importante que va a pasar en Colombia, la movilización social, porque incluso el Pacto Histórico ha llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa del voto, que es como la forma más democrática de legitimar un proceso electoral. Justamente usted lo menciona, el problema de los jurados. El registrador Vega ayer mismo dijo que había encontrado 5.000 irregularidades, por llamarlo menos, a los tachones, las enmiendas, las malas transcripciones de los datos, el acomodamiento de cifras favoreciendo generalmente a la extrema derecha. Es un universo un poco caótico el de los jurados, ¿no? Que son la base fundamental del control de la buena elección.
No sé si usted alcanzó a ver en las redes, pero una mujer en Estados Unidos dijo, soy jurado y no voy a dejar pasar votos por Petro en mi mesa. Ah, sí, tal cual. Coherente. Es decir, los jurados que han sido objeto de mucha discusión deben actuar como funcionarios públicos y garantizar la transparencia del voto. Algunos no lo están haciendo. Hay 5.000 jurados que deberían estar siendo investigados por irregularidades, pero también están los testigos. Así que si uno pudiera decir, la primera línea son los jurados, si actúan con transparencia, la segunda línea son los testigos, la tercera línea son los abogados y la cuarta línea es la ciudadanía en la movilización La de calle. medios del voto. La calle. Jorge Enrique, no puedo evitar un tema con usted y con Tatiana, que es el tema de la prensa colombiana. Una prensa fundamentalmente instalada en una hegemonía tan larga como la historia republicana pseudodemocrática de Colombia, pero que en estas elecciones, inclusive con respecto a hace 4 años, ha llegado a unos niveles de guerra sucia, de entrampamientos, de posverdades, de mentiras, generalmente también para influir negativamente en la candidatura de Gustavo Petro. Yo francamente lo decía ayer en Telesur, llevo más de 40 años en el trajín periodístico, nunca había visto una información más malsana. Todo es opinión, nada es noticia, nada es objetivo en los medios hegemónicos, los medios tradicionales. Evidentemente en las redes y en los alternativos es por donde nos estamos enterando de las cositas, como decimos en Colombia. ¿Cuál es su análisis de esos medios y de esa perfidia y de esa perversidad? Hay una matriz de información de los grandes medios para desprestigiar, invisibilizar o sabotear una de las campañas, en este caso la de Gustavo Petro, que lidera en todas las encuestas. Tenemos directores de medios abiertamente participando en la contienda política. A nosotros nos enseñaron que el periodismo se hace con profesionalidad. Yo no diría tanto imparcialidad, pero sí es profesional y consulta todas las fuentes. Ya no. Aquí tenemos medios sesgados en favor de una candidatura que es la candidatura de la continuidad y del establecimiento. Creo que hay que hacer un ejercicio a fondo desde la academia, las organizaciones internacionales y las organizaciones de periodistas para saber, para determinar en un código de ética el comportamiento de esos medios, porque no son objetivos, no son imparciales y han tomado partido por un candidato. Evidentemente hay que decir para la audiencia latinoamericana que los propietarios de esos medios son los mismos propietarios de los grandes conglomerados y de las corporaciones colombianas en la industria, en el comercio, en el agro, en todos los sectores de la economía, es decir, que están totalmente intrincados y hacen cosas tan absolutamente monstruosas, porque eso no es otra la palabra, de opinar abiertamente, pero empaquetar las noticias como si fueran noticias, es decir, el qué, dónde, quién, cómo, cuándo, esa especie de doctrina fundamental del periodismo que uno tendría que reproducir permanentemente, ha sido convertido como por el qué pienso yo y cómo quiero incidir. ¿Usted cree que la gente, con los procesos de conciencia que se han producido en Colombia en los últimos años, sigue siendo víctima de ese engaño? Hay una parte de la ciudadanía que lamentablemente todavía se deja impactar por esta manipulación mediática, pero las redes sociales y lo que usted llama esa conciencia ciudadana es parte también del ejercicio político que hoy vive Colombia. Ya hay una decisión de la mayoría de la gente en Colombia de buscar un cambio a lo que ha sido estos 200 años de vida republicana con unos solos partidos que se alternan en poder y que han manejado el país durante tantos años. Ya no, hay una decisión de cambio que es lo nuevo de esta campaña. Sí. Si a mí me preguntaran, ¿aquí hay inconformidad? Sí, pero no había vocación de cambio. En Colombia decimos, más vale malo conocido. Qué bueno por conocer. Qué bueno por conocer. Y ya nos pasó lo que nos pasó con Duque. Ahora hay una decisión de cambio y esa decisión de cambio la interpreta, a mi juicio, el candidato Gustavo Petro y Francia Márquez, por supuesto, que han logrado entender esta sociedad en función del cambio y que permite que esa sociedad ya no se deje manipular por los grandes medios de comunicación. Bueno, Tatiana, me imagino que tú tendrás tus interrogantes y tus ganas de conversar con nosotros allá en Caracas. Hay muchas ganas de conversar y muchas preguntas, pero dos en particular.
Una, conocer la opinión de ustedes sobre este debate que se registró esta mañana, donde solamente acudieron algunos de los candidatos. Sí, allí tal vez hubo un poco más de oportunidad para escuchar las ideas, plan programático y no estas peleas y estas intenciones de desviar lo que resulta fundamental para el conocimiento del pueblo colombiano. Y lo segundo, con respecto a los medios de comunicación, muchos de ellos que escuchan de una manera muy atenta y se convierten en caja de resonancia de expresidentes de Colombia, en particular del expresidente Álvaro Uribe. Así que allí la pregunta es si debería nacer una ley para que los expresidentes pues hagan otra cosa y dejen de interferir en política. A ver si de pronto puede haber un debate un poco más interesante y tranquilo en Colombia, no es solamente estar pensando lo que dice a través de las redes sociales uno u otro expresidente de la nación. Sí, antes de darle la palabra a Jorge Enrique, nuestro invitado, yo simplemente quisiera comentar que con respecto a lo que tú preguntas de los debates, los dos últimos, del Grupo Prisa y de la revista Semana y El Tiempo, lo que uno sí ha podido notar es que se han morigerado de alguna manera en la agresividad, es decir, se han dado cuenta que la agresividad per se tan evidente, tan de bulto que habían desarrollado en otro tipo de debates y entrevistas, lo que le está haciendo es daño a los candidatos del régimen, a los candidatos pues de las hegemonías, que son fundamentalmente los otros tres que compiten con Petro, y le han bajado un poco al vapor los presentadores tratando de mostrar una ecuanimidad que no han mostrado durante 3 años y durante 1 año de campaña. Me parece pues que obedece a los intereses de entender que existe una posibilidad inmensa hoy, inclusive en primera vuelta, de que Gustavo Petro sea el presidente y que se tengan que entender con un poder que no va a ser el mismo poder instituido en Colombia a lo largo de tantas décadas. Jorge Enrique, te dejo la palabra para los debates y para la ley que pone en escena a Tatiana. Cambiaron la agresividad por el plagio. Ahora el candidato que expresa la continuidad de Duque ha decidido tomar las propuestas de Gustavo Petro para llegar a otro electorado porque se sabe que él es el continuismo. El debate de hoy fue más insulso que el pasado, pero la idea de Gustavo Petro de no ir a los debates fue modificada en la campaña y creo que ayuda un poco a airear la democracia, pero siguen siendo debates que tienen un sesgo y un cierto tono que le da al candidato del establecimiento unas ciertas ventajas. Entre otras cosas, si ustedes ven los debates, ese candidato del establecimiento y la continuidad de Duque lee las respuestas en una tablet. Y creo que hoy quedó en evidencia. ¿Qué fue lo que dijo? Que no alcanzaba a leer. Que no alcanzó a leer. Él estaba hablando de la justicia y dijo no alcanzó a leer. Es como un poco patético de las campañas. Y el otro candidato que dice que es frentero y santanderiano. Y no fue. No fue. Bueno, al segundo debate que no asiste, claro. Quienes se burlan de él hacen memes y chacotas, han dicho, pues como él tiene problemas de geografía y no conoce los departamentos de Colombia, se equivocó de dirección de las direcciones de los canales y de las revistas y terminó en el departamento del Bichada. Pero yo coincido en que han bajado un poco la agresividad y los debates han servido. Mañana creo que hay otro debate en Caracol, así que último, ya veremos porque ese puede ser el último y definitivo para lo que viene el domingo. Bueno, Tatiana, en materia... pues Tatiana estaba hablando de una ley para que los expresidentes no hablen, pero eso sí va a ser difícil porque, bueno, ya sabemos cómo ha sido la historia política de Colombia. Yo personalmente pienso con respecto a la información que pues no cabe ninguna ley que restrinja ni que tenga cortapisas, y tengo la confianza que los medios que ya no son ni tan alternativos ni tan marginales, en un momento dado desbanquen en audiencia y en capacidad de comunicación a esos medios hegemónicos que van en bajada, no solamente por los efectos de Internet, sino porque las mentiras finalmente venden menos que las verdades. Pero hay un detalle, que esos medios hegemónicos y esos medios de la gran prensa crecen en audiencia cuando invitan a un candidato, es a Gustavo Petro. Y cuando ha habido debates donde no va Gustavo Petro, se cae la audiencia. ¿Y ellos será que solo les interesa el dinero? Yo creo que también hay un interés saben lo que es el rating y saben lo que es la audiencia, entonces Petro vende, me parece a mí, aún a esos medios les contribuye con... Bueno, hay debates, pero evidentemente no hay encuestas, o sí las hay sondeos que no se pueden revelar porque así lo manda la ley electoral. Sin embargo, cada campaña tiene sus versiones de cómo se va acomodando el electorado.
La gran pregunta es quién pasa la segunda vuelta y la otra pregunta es, ¿habrá segunda vuelta o le alcanzará a Gustavo Petro, que fluctúa entre el 45-46% según esos sondeos y hasta el 50% en algunos, no revelados, no oficiales y no técnicos, como posible ganador de las elecciones? Usted, esa parte como de auríspice y de mago que pudiera tener algún acercamiento a lo que va a pasar, ¿usted qué diría? Porque todo cae un poco en el campo de la especulación, ¿no es cierto? Lo cierto es que todos los candidatos, menos uno, ruegan por pasar a la segunda vuelta. Y yo haría la pregunta en otro orden. ¿Habrá segunda vuelta? Porque es probable que lo que ha sido la tendencia de las elecciones desde la consulta hasta ahora indica que podría pasarse el 50% en un candidato y el único que podría hacerlo es Gustavo Petro. Ahora, hay un fenómeno, se llama Rodolfo Hernández, que está creciendo en la intención de voto y que además está siendo como el referente y la sorpresa electoral. Mientras otros dos candidatos, uno se estanca y el otro se cae. Fajardo. Así que pareciera que vamos hacia un debate entre Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. En ese sentido, Jorge Enrique, en las toldas de Petro lo han dicho muy claramente que lo conveniente no sería eso, sino que lo conveniente sería enfrentar a la extrema derecha de Federico Gutiérrez y del uribismo en sana ley y en franca batalla democrática, y no la meliflua posición anticorrupción, pero al mismo tiempo con un proceso en la Fiscalía por corrupto, con unas ciertas dosis evidentemente de populismo, de chabacanería ideológica a la de Rodolfo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que preferible para Petro que sea Federico Gutiérrez? Preferible para Petro es que gane en primera vuelta y que el Rodolfo Hernández sea el senador. Sí, porque aquí en Colombia el que pierde en la segunda vuelta queda de senador automáticamente. Petro lo es, ¿no? Petro es en virtud de esa ley, es senador de la República. Pero fíjese usted que en este momento la posibilidad es que el primero sea Petro, el segundo sea Rodolfo, y sería Federico Gutiérrez el tercero, lo que significaría una derrota de 3 expresidentes, Tatiana. El final. El final de Álvaro Uribe, el final de Andrés Pastrana y el final de César Gaviria. Y eso podría ser un elemento muy interesante que va a dejar las elecciones este domingo. A ver, hoy para invitarlo justamente a Telesur el día lunes con los resultados, estuve hablando con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que va a venir, nos acompañará el lunes próximo cuando ya sepamos qué pasó, y me decía el expresidente Samper que no solamente haciendo abogado del diablo con respecto a Federico Gutiérrez en su pelea con Rodolfo Hernández, no solamente tenía la capacidad de la maquinaria de los partidos tradicionales, sino que la suma de todos esos partidos moviéndose, sentía él que le garantizaba a Federico Gutiérrez pasar a segunda vuelta. Se lo pregunté muy concretamente, usted no ve a Rodolfo, me dice, crecerá como el caballo que va llegando de atrás, pero la maquinaria, el clientelismo, el arraigo con los sistemas más arcaicos de votación harían pensar en que Federico Gutiérrez pasa. ¿Usted como que no cree en eso? Lo veo muy difícil porque yo he recorrido 14 de los 32 departamentos del país y hay un fenómeno, sobre todo en la costa y en Antioquia, y es que hay muchos líderes políticos de los partidos tradicionales que ya no están haciendo campaña por Fico, que ya entendieron que Petro va a ganar, y eso es algo nuevo porque se suben al tren de la victoria. Los oportunistas. Hoy entraron en Cartagena, por ejemplo, unos líderes políticos tradicionales que ponen votos, pero hay un petrismo vergonzante. Es decir, aquellos líderes políticos que dicen, mejor apoyamos a Petro, pero lo vamos a hacer porque hay que decirlo, algunos de ellos han tenido problemitas de carácter ético también, ¿no? También. No hay que dejarlo de un lado. Y también, yo creo que hay unas categorías, a usted que le gustan las categorías. Categoría 1 es el convencido que vota por el candidato, en este caso Petro. Categoría 2, el arrepentido, que entiende que esto no puede seguir igual. Categoría 3, el oportunista, que se sube en el barco porque va a ganar Gustavo Petro. Esos son muchos. ¿Y la cuarta? Y la cuarta la estamos construyendo. Hay una quinta. ¿Cuál es? En los que se van a ver ballenas para no tener que votar por nadie, como el año pasado el señor Hace Sergio 4 Fajardo. años. Parece que le compraron un acuario en Bogotá, se lo instalaron. Para que no No le van a poner una ballena, sino un delfín. Es decir, Juan Manuel Galán, hijo del asesinado candidato Luis Carlos Galán. Bueno, así es.
Esto nos da hasta para reír un poco. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Mañana en Telesur estaremos con una presencia un poco más amplia a lo largo del día, de la mañana hasta estar contigo, y pues nos vemos. Pues nos vemos mañana entonces en el servicio informativo y aquí en el Noticia de Telesur. Antonio, gracias. Jorge, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Chao. Adiós, buenas noches. Chao. Hasta mañana. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, ante la Asamblea Nacional, el embajador de esta nación en la ONU brindó detalles de la implicación del gobierno de Estados Unidos en planes para asesinar al presidente Maduro y más. Analizó revelaciones hechas por el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, y por el ex secretario de Defensa, Mark Esper, en sus recientes libros. Les contamos y lo analizamos al volver en el Noticia. En Noticia Venezuela, casi una veintena de acciones de cambio de gobierno por la fuerza ha emprendido Estados Unidos contra el gobierno bolivariano tan solo en los últimos 5 años. Así lo declaró Samuel Moncada, representante de esta nación sudamericana ante la ONU en el seno de la Asamblea Nacional. De esto nos cuenta, nos sintetiza nuestro corresponsal Leonel Retamal. Hola, Leonel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, el embajador Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante el sistema de Naciones Unidas, expuso hoy en Caracas ante la Asamblea Nacional un sumario de las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos contra Venezuela en el último tiempo. Una larga lista que va desde los intentos de invasión hasta las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el pillaje de fondos del Estado venezolano. Este repaso de Moncada ocurre a raíz de las recientes revelaciones de Mark Esper, el ex secretario de Defensa de Donald Trump. Muchos de estos actos se concretaron y otros fueron repelidos por la resistencia de Venezuela. Este fue su resumen. 1. Una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela. 2. El asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. 3. Un ataque aéreo, marítimo o por vía de tropas especiales por mar que llegan en submarinas a los puertos petroleros venezolanos. 4. Un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela. 5. La detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo. 6. Ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia. Ataque militar disfrazado de operación humanitaria, que era lo que tenían pensado el 23 de febrero. Operaciones encubiertas disfrazadas de operaciones antidroga, que fue cuando le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por la captura de nuestro presidente. Sabotaje a la infraestructura vital con instalaciones eléctricas o refinerías. Financiamiento de bandas armadas en las capitales, operaciones psicológicas y de desinformación para dividir a la Fuerza Armada Bolivariana, llevarnos a la guerra civil y justificar así entonces, una vez que nos estemos matando nosotros dentro de Venezuela, una invasión salvadora de Estados Unidos, una invasión multinacional. Saqueo de los bienes de nuestra nación, bloqueo de las operaciones financieras y de comercio legal con otros países. Moncada asegura que esa amenaza contra Venezuela no ha terminado, ya que siempre hay planes en marcha o están sobre la mesa, como dijera el expresidente Donald Trump. Ese peligro no cambia con la administración de Joe Biden. No son confiables. No son confiables, aprendamos de la historia. Firmemos lo que firmemos, pero con toda la desconfianza del mundo. No son confiables y preparémonos para lo peor. La desestabilización contra la revolución bolivariana se incrementó bajo la administración de Donald Trump y en medio de la pandemia de COVID-19. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. Sí están los planes, están preparados, están siempre aceitándose, están viendo cómo se ajustan a las nuevas realidades. Esa agresión
es permanente. Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros. Nunca antes hemos estado tan cerca de una invasión. Desde su tribuna, el embajador no tiene fórmulas, pero ofrece esta respuesta de que la unidad del país lo ha blindado frente a los ataques. A nivel internacional, apuesta por seguir defendiendo a Naciones Unidas como máxima del multilateralismo y además reforzar un bloque de países contra las sanciones unilaterales y contra el orden unipolar que pretende Estados Unidos. Es la información que tenemos desde Caracas. Adelante ustedes. Gracias, Leo. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor, investigador, analista internacional, miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y como siempre un gran placer compartir contigo esta infeliz noticia. En todo caso, una cosa que le para los pelos de punta a toda Venezuela y creo que al mundo entero. Decía en esta comparecencia el embajador Samuel Moncada ante la Asamblea Nacional que ahora como nunca antes hubo un tal nivel de intento de invadir a Venezuela. En esa síntesis que él hacía, profesor Tortolero, ¿encuentra usted novedades? Porque bueno, ya parte de eso se vivió. Operación Gedeón, intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro, el bloqueo económico que no cesa. Bueno, mira, las novedades son muy pocas porque sabemos ya desde hace un buen rato que la política exterior norteamericana está soportada en el siglo XIX con las cañoneras, en el siglo XX con las guerras y en el siglo XXI se atreven a cualquier barbaridad, una de ellas la conducta fascista, guerrerista, mercenaria, con la cual está atacando al mundo entero, no solo a Venezuela, porque está atacando a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela en América Latina, pero está contra Irán, contra Rusia, contra China y para ustedes contra cualquier país que se plantee algo distinto al modelo norteamericano unipolar, va a sufrir las consecuencias de estas embestidas, de estas bestialidades que comienzan con sanciones a individualidades y terminan con invasiones y devastaciones de pueblos enteros. Quien no nos los crea, bueno, que mire qué es Libia hoy. Quien no nos los crea, observe qué está pasando en Yemen. El que diga que esto es mentira, vea los movimientos de Estados Unidos en Taiwán y cómo sigue hostigando y buscando un conflicto planetario para romper un hecho histórico sin igual que es el surgimiento del mundo multipolar. Venezuela ha corrido la mala suerte de tener que soportar en estos últimos 9 años la mayor intensidad que hemos vivido, como dijo el doctor Moncada, como dijo el embajador Moncada. Dijo, nunca antes en la historia, lo está diciendo un historiador de larga data y con propiedad y con documentos científicos en mano. Nunca en la historia de nuestra república habíamos sido tan vilmente atacados. Es una guerra planteada desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde el sector guerrerista, que es el mismo que gobierna, sea Trump, sea Biden, sea Obama, sea Clinton. O sea, esta historia es repetida 1 millón de veces. Con sí. Trump la vivimos en tiempo presente y en Technicolor, como se decía antes, directamente, pero con Biden el nivel que alcanza es mayor porque Biden en eso de la ingenuidad, de la risa simpática, hace caso omiso a las señales y deja que fluya las contradicciones en Venezuela. Bueno, una de las... Sí, profesor Tortolero, en todo caso hay algo que sí llamaría la atención. ¿Qué cree usted que pasa? Y esto hace parte además del análisis de la política interna de Estados Unidos. Sale primero, ya hace un tiempo, el libro de John Bolton, parte de los llamados halcones de la Casa Blanca, porque busca guerras por todas partes, y el más reciente del secretario de Defensa. Y las conclusiones son realmente las mismas, lo decía el embajador Moncada. Pero ¿por qué cree usted que sucedió esto? ¿Por qué le sacan los dientes de esta manera a Donald Trump? Si bien recordemos que en las elecciones de medio término en Estados Unidos es muy probable que los republicanos tengan el control del Senado y hay que esperar lo que suceda en este desastre de gobierno que hay en Estados Unidos si vuelve un republicano y tal vez Trump a la presidencia de la nación. Seguramente Trump va a aspirar a la presidencia, bueno, creo que no es seguramente, real,
Él lo ha dicho tantas veces como ha podido, ha dicho que Biden es un inútil, lo ha llamado de soquete en adelante y otras palabras que no se pueden decir por televisión. Pero en esa patraña, en ese show mediático de intereses políticos internos de los Estados Unidos, Donald Trump sigue diciendo que Biden es blandengue frente a las posiciones de Rusia y de China. Ahora, a Biden le toca satisfacer el hambre de violencia que los sectores políticos que circundan en la Casa Blanca necesitan para hacer sus grandes negocios. O sea, me cuesta mucho pensar de que sea solo una estrategia inocente de carácter electoral o preelectoral, tal cual como que los mensajes de John Bolton en su libro, o como aquella frase que una vez dijimos en Telesur, una entrevista que me hicieron, se filtró un comunicado del Departamento de Estado. Mira, ni el Departamento de Estado se le filtra nada, ni la política exterior norteamericana da puntada sin hilo y sin dedal. Esto es un acto intencional que tiene repercusiones internas, que va al mundo y dice, mira, nosotros somos capaces de hacer todas estas cosas, y pretende en dos vías, la veo. Una, amilanar un poco las fuerzas políticas en Venezuela, diciéndole, mira, ya nosotros le estamos dando un poco de respiro, que por cierto habría que analizarlo en otro programa, esto de la apertura, de suavizar las sanciones, que no es más que satisfacer la demanda de las empresas petroleras que necesitan explotar petróleo en Venezuela, y la demanda de petróleo norteamericana, versus también mostrarnos el garrote, aquello de la zanahoria y el garrote se repite con este episodio, ¿no? Sí, profesor Tortolero, ahora volviendo a este tema, ya dejando de lado la política interna norteamericana, uno de los hechos que no lograron realizar, como los que sí se intentaron, aunque fracasaron, pero sí se intentaron, como por ejemplo con tal claridad el intento de magnicidio o la operación Gedeón, fue el ataque a los buques. Y recuerde usted el episodio de los buques, 5 de ellos iraníes, que lograron evadir ese bloqueo y ese nivel de tensión donde se decía que avanzaban un poco más, pues se la verían con Estados Unidos. ¿Qué cree usted de todo ello? Bueno, primero fíjate que sirvió para no verlo todo lo negativo que significan las sanciones y las amenazas y los ataques y los bloqueos, demostró que Irán es un país sólido y solidario con Venezuela en primera instancia, y que la política que nos legó el presidente comandante Hugo Chávez Frías de tener relaciones con el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, cuando así se disponga a tenerla en el marco del respeto, nos sirvió frente a este ataque bestial para soportar uno de los periodos más cruentos de nuestra historia. Vino Irán en auxilio, un país lejano en lo geográfico, pero cercano en el antiimperialismo y en la lucha por un mundo multipolar, multiétnico y pluricultural. Pero también nos falta decirlo de Al-Assad. A Al-Assad lo atrapan, lo secuestran y lo tienen en las cárceles norteamericanas secuestrado, porque logró también evadir el bloqueo alimentario que nos hicieron. No olvidemos que pasamos 2 años sin abastecimiento alimentario en los anaqueles, y fue un hombre como Al-Assad quien, comprometido con este país, se dedicó a buscarle comida a los venezolanos y a traernos el abastecimiento, aquella fórmula de los CLAP que bien pudo haber, con el cual resolvimos en parte la tragedia de no tener que comer ni cómo comprarlo. Entonces, bueno, es allí una de las cosas que los Estados Unidos acusan como derrota. Primero, derrotados en el bloqueo que nos quisieron hacer con el petróleo, saboteando la industria petrolera, acabando con nuestro abastecimiento de combustible para el uso ordinario de los venezolanos. Los derrotamos con la resistencia de un pueblo digno que supo aguantar, y con un gobierno comprometido del presidente Nicolás Maduro. Mira, Nicolás Maduro Moro, mi querida amiga, y los que nos están escuchando lo saben, pasará a la historia como el presidente más atacado, más vilipendiado y más sometido a presión que haya tenido, creo que América Latina toda, porque descontando la gloriosa Cuba, Venezuela ha sufrido en estos años que Nicolás Maduro ha estado al mando de la presidencia los peores ataques jamás vistos. Ese es el escenario y allí el análisis. Profesor Tortolero, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias a ti. Gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Estados Unidos
Siguen las reacciones de condena tras la masacre en una escuela primaria en Texas. Aunque con poca asistencia, una manifestación de organizaciones juveniles en Washington exigió al Congreso leyes de control real de armas. Vamos a verlo al volver en el Noticia. En noticia de Estados Unidos, activistas, estudiantes, legisladores protestaron frente al Capitolio en Washington exigiendo acciones contundentes para que se eviten las masacres. Vamos a verlo. Decenas de manifestantes llegaron al Congreso en Washington, D.C. para expresar su repudio por los tiroteos masivos y exigir medidas legislativas contundentes contra la violencia armada. Para Hayden Stengler, estudiante de secundaria en Virginia, tiene que haber un cambio en las leyes. Estoy aquí porque tengo miedo de ser yo la próxima. No sé quién sigue. Yo, mis compañeros, mis amigos, y nada ha cambiado. Soy una chica de 17 años que va a la escuela secundaria y hay que cambiar algo, y es necesario que existan leyes. En esta oportunidad, varios senadores acompañaban la protesta, entre ellos el senador por Massachusetts, Ed Markey. La diferencia entre Estados Unidos y los demás países del mundo es que aquellos que quieren hacer daños a sus vecinos tienen acceso a las armas de destrucción masivas que solo pertenecen a los campos de batalla del fin del mundo y no a las calles de los Estados Unidos. Mientras, gran parte de la ciudadanía está en protesta, dolida y reclamando un cambio al acceso tan amplio que existe a las armas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene previsto para este viernes participar en el foro anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, Texas, organización partidaria de la tenencia de armas. Abbott mencionó el tema de la salud mental como culpable del tiroteo en la escuela de Uvalde. Lo que sí sé es esto, y eso es, nosotros, como Estado, nosotros como sociedad, necesitamos hacer un mejor trabajo con la salud mental. Cualquiera que le dispare a otra persona tiene un problema de salud mental. Punto. Nosotros como gobierno debemos encontrar una manera de abordar ese problema de salud mental y hacer algo al respecto. Justificó Abbott que la capacidad de acceder a las armas por un joven de 18 años ha existido en el estado de Texas por más de 60 años y no hay proporción del tiempo con los tiroteos masivos. Actualmente, activistas señalan que las leyes sobre el control de armas están estancadas en el Congreso de Estados Unidos. Pero lamentablemente, tuvo que pasar la masacre de la escuela de Uvalde, que dejó 21 fallecidos, en su mayoría niños, para que un grupo de demócratas en el Senado pusieran en el calendario legislativo un proyecto de ley al respecto. Se espera entonces que la llamada Ley de Mejora de los Controles de Antecedentes de 2021, uno de los proyectos estancados en el Senado, sea votada lo más pronto posible por el Congreso, lo que ayudaría a limitar el acceso a las armas. Más información, más reacciones, más contexto a esta hora con nuestra corresponsal para América del Norte, Aisa García. Hola Isa, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, pues quiero comenzar este reporte hablándote sobre lo que se conoce sobre los heridos. Ha trascendido información de los 4 pacientes del Hospital University Health de San Antonio, Texas, incluyendo a la abuela de 66 años del atacante, quien está grave, al igual que una niña de 10 años, mientras reportan que otras 2 niñas de 9 y 10 años están estables. Una doctora de ese hospital ha explicado que faltaban en sus cuerpos grandes áreas de tejido y tuvieron que intervenirlas quirúrgicamente porque había una importante pérdida de sangre. A través de las redes sociales se supo que Arnulfo Reyes, un profesor de 4º grado de la escuela Rob, fue intervenido también tras recibir balazos en un brazo
y pulmón al intentar proteger con su cuerpo a sus estudiantes. Del resto de los 2 heridos, Tatiana, no hay mayor información pública. Entre tanto, el dolor sigue ahogando a los habitantes de Uvalde. Han colocado cruces, flores y el nombre de las víctimas mortales, de esos 19 niños y 2 profesoras. Esto aparece en las afueras de la escuela. Y bueno, te cuento que ayer miércoles por la noche, familiares, amigos y vecinos de los fallecidos participaron en una vigilia para condenar el ataque. Y hoy se supo que falleció de un ataque cardíaco el esposo de Irma García, una de las maestras que fue asesinada en el tiroteo, dejando a ambos 4 niños. 4 hijos, porque no son niños. También se conoció que el presidente Biden y su esposa Jill visitarán este domingo la zona de la tragedia. Y te cuento más, Tatiana, las críticas hoy se centraron en 2 cosas. Primero, en el actuar de la policía, y de eso te hablaré en un momento. Y 2, ya lo mencionabas en la historia que presentaste hace un rato, en la celebración, o como dicen algunos, en la cínica celebración en Houston, Texas, de entre viernes y domingo de la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle, que son los que promueven la venta de armas. ¿Y sabes quién será el orador principal? Bueno, nada más y nada menos que el expresidente Donald Trump. De hecho, ha trascendido que mientras él esté presente en la convención dando su discurso, no estará permitido entrar con armas a ese evento. Contradictorio, ¿no? Para un hombre que se pasó todo su administración promoviendo la venta de armas y lo sigue haciendo al día de hoy. Y bueno, la convención no se suspenderá por razones contractuales, dijo el alcalde de Houston. Imagínate. Y te decía que hay otro tema que hoy está en el epicentro de la crítica, y es que la gente se cuestiona la actuación de la policía. Mira, son muchos los que se siguen preguntando cómo un joven de 18 años, con un rifle de asalto en la mano, tuvo vía libre para entrar en una escuela primaria sin que nadie lo detuviera, y cómo pudo permanecer en las aulas entre 45 y 60 minutos poniendo fin a la vida de 19 niños y de 2 maestras. Mientras a las afueras de la escuela los padres urgían a la policía a entrar en medio del sonido de los disparos del rifle. Hay videos que muestran esto claramente, Tatiana. También se dice hoy que el atacante, que parecía tímido y retraído, acababa de cumplir 18 años y se había comprado legalmente como regalo por su cumpleaños 2 rifles tipo AR-15 y balas. Ahora, más bien hoy, el fabricante de ese fusil, del fusil utilizado por Salvador Ramos, anunció que no participará en la mayor convención pro armas de Estados Unidos, que como te decía tendrá lugar en Houston, Texas, entre viernes y domingo. Bueno, era lo mínimo que podía hacer. Él admitió que el ambiente no le favorecía. En realidad, la gente de Uvalde y de todo Estados Unidos está muy enardecida por esta dantesca matanza. Por ejemplo, tenemos el caso de Steve Kerr, el entrenador de la NBA. Él explotó en rueda de prensa al hablar de los 50 senadores que tienen, dijo, secuestrados al 90% de los estadounidenses. Dijo que los tenían como rehenes al no votar a favor de una ley que obligue a conocer los antecedentes penales y mentales de quienes compran armas de fuego en ese país. Me pareció relevante, Tatiana, así que te propongo que veamos juntos este video. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence in school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. Hubo otras voces de protesta, Tatiana, a través de las redes en el mundo del deporte. Todas coinciden en que la falta de intervención de las autoridades solo conducirá a más ataques, a más tiroteos y más masacres,
como la de Uvalde. Te cito algunos comentarios que se publicaron en las redes sociales. LeBron James, jugador de baloncesto, clamó en su cuenta de Twitter por un cambio de políticas en el país. Patricio McEnroe, exjugador de tenis, dijo en Twitter que el país está muy jodido, y me disculpan la fea palabra, pero fue la que usó. Julián Edelman, jugador de fútbol americano, escribió que la grandiosidad de la que tanto se jactan los estadounidenses día con día debería estar basada en cómo se protege a los más vulnerables, léase a los niños. Pero de esto, Tatiana, no hay esperanzas de que ocurra, no hay esperanzas de que esto cambie. Hoy en el Capitolio, por ejemplo, los republicanos reiteraron su rechazo a reformar leyes para un control de armas más estricto, argumentando que dichas leyes no evitarán los tiroteos masivos. También opina así el gobernador de Texas, Greg Abbott. Ya lo escuchamos. Él piensa que el problema de los tiroteos masivos se debe a problemas mentales. Y lo dijo incluso después de la carnicería de Uvalde. O sea, que los deportistas que te mencioné y también Steve Kerr, el entrenador de la NBA, tienen muchísima razón. Seguir habiendo más armas que personas en ese país, y quienes sostienen que la política pro armas estadounidense y quienes sostienen eso celebrarán su gran convención anual, sin importar que la matanza más mortífera de casi una década en una escuela ocurrió hace apenas unas horas y a 450 kilómetros del lugar donde se celebrará la convención de armas anual, que, como te decía, va a ser entre viernes y domingo. Y claro, esto va a ocurrir sin importar que en lo que va de año en Estados Unidos se han registrado 213 tiroteos masivos, de los cuales 30 han sido en escuela. Así las cosas, Tatiana, regreso a los micrófonos contigo. Gracias, Aisa. Que nadie dude que esto se trata de hechos de carácter sistemático, y ahí, como se exige la necesidad de buscar a un problema estructural, también soluciones estructurales. Aisa, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Estamos a punto de despedir esta emisión de Noticia. Los dejamos con las siguientes imágenes para recordar que justo hoy, hace 2 años, fue asesinado por un policía blanco, George Floyd. Con eso lo dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.